Continuous Measurement o mediciones continuas es cuando un RBT registra cada momento de comportamiento que ocurre dentro de un periodo específico, como una clase completa. Ejemplos de Continuous Measurement o mediciones continuas: rabietas, agresiones en su humanidad, movimientos extraños. Pregunta número 2. Discontinuous Measurement o mediciones discontinuas. Es una muestra de comportamiento registrada durante un corto periodo de tiempo dividida en intervalos iguales. Por ejemplo, behavior de 5 minutos a 10 minutos o de 15 minutos al minuto 20 o behavior del segundo 10 al segundo 15 o del segundo 20 al segundo 25. Pregunta número 3. ¿Qué es el Data and Graph o datos y gráficos en español? Data and Graph proporciona datos a escala dependiendo del comportamiento y las frecuencias del cliente. La ruta de datos, que es la curva que está en la gráfica, contiene el tiempo de duración para determinar sus habilidades y o el comportamiento del cliente. Pregunta número 4. Preference Assessment o evaluación de preferencia. Un RBT realiza evaluaciones de preferencias de estímulos o evaluaciones de refuerzos, que son 5. 1. Estímulo múltiple sin reemplazo. 2. Estímulo múltiple con reemplazo. 3. Estímulo emparejado. 4. Estímulo único. 5. Estímulo gratuito operante. La evaluación de preferencia es la evaluación formal que se realiza con el objetivo de identificar la jerarquía de los objetivos o las actividades favoritas del cliente. Objetivos de la evaluación de preferencias es la obtención de información acerca de los estímulos favoritos de nuestro alumno por diferentes vías, ya sea por entrevistas, cuestionarios, observación y ensayos discretos, con el fin de identificar reforzadores potenciales. Pregunta número 5. ABC Data. Es un formulario, es decir, una hoja, que a la vez es una herramienta de evaluación que se utiliza para recopilar información que debería evolucionar hacia un plan de implementación de comportamiento. ABC o ABC se refiere a antecedentes, B, behavior o comportamiento en español, y C, consecuencias, que es la acción o respuesta que sigue al comportamiento. De ahí ABC. Pregunta 6. Discrete Trial Teaching o enseñanza de prueba discreta. En la enseñanza de prueba discreta, los RBT brindan instrucción de manera más concisa posible. Ejemplo, en lugar de pedirle a un niño que le muestre al maestro qué tarjeta de la mesa es roja, el instructor puede decir simplemente, toca el rojo. De esa manera los estudiantes evitan confusión. Pregunta número 7. Naturalistic Teaching, enseñanza naturalista. Es un método de enseñanza personalizado basado en el análisis del comportamiento aplicado, ABA, que tiene lugar en el entorno natural del alumno. A menudo se utiliza para tratar a personas con espectro autista. Por ejemplo, si un alumno regresa de una caminata y pide agua, el terapeuta puede aprovechar para enseñarle a pedir agua. 8. Chaining o encadenamiento hacia adelante. Es una técnica que implica enseñar el primer paso del comportamiento y luego introducir de forma sistemática y gradual pasos posteriores hasta que el individuo domine toda la cadena. El encadenamiento hacia atrás, el BCBA o RBT, enseña primero el último paso del comportamiento. Ejemplo de chaining o encadenamiento hacia adelante. Si un niño aprende a lavarse las manos de forma independiente, puede comenzar aprendiendo a abrir el grifo. Pregunta número 9. Shaping o dar forma. Es el uso de refuerzos de aproximaciones sucesivas de una conducta deseada. Es una forma de modificación de conducta basado en el condicionamiento operante. Un ejemplo de shaping. El comportamiento de un niño puede moldearse para completar tareas de forma independiente, como atarse los cordones de los zapatos, abotonarse las camisas o cepillarse los dientes mediante una serie de pasos más pequeños. 10. Discrimination Training o entrenamiento de discriminación. Es un proceso que enseña a responder de manera
directa a dos o más estímulos que tienen diferentes significados o funciones. Es una parte clave de la terapia de análisis de comportamiento aplicado, ABA. Un ejemplo de discrimination training o de entrenamiento de discriminación. El terapeuta le enseña a un niño a identificar el color azul, mostrándole dos objetos, uno rojo y el otro azul. Pregunta número 11. Stimulus Control Transfer o transferencia de control de estímulos. La transferencia de control de estímulos se refiere al proceso de transferir el control de la conducta de un conjunto de estímulos a otro. En ABA, esto implica enseñar a los individuos a responder a señales específicas o estímulos discriminativos para evocar comportamientos deseados. Un ejemplo de Stimulus Control Transfer o transferencia de control de estímulos. Se le puede pedir a un niño que use el baño en momentos específicos. A medida que el niño se adapta, comienza a reconocer la sensación de necesitar ir al baño con una señal, transfiriendo el control del aviso cronometrado a la sensación interna del niño. 12. Prompting o indicaciones. Las indicaciones son una técnica utilizada por los técnicos de comportamiento RBT para ayudar a los clientes a aprender nuevas habilidades, animándolos a realizar una tarea correctamente. Las indicaciones pueden ser verbales, visuales o físicas y se dan antes o después de una instrucción. El objetivo de la estimulación es ayudar al cliente a realizar la habilidad. Un ejemplo de prompting o de indicaciones. Si le estuvieras enseñando a su hijo con cuchara, su indicación inicialmente consiste en ponerle su mano sobre él y completar la secuencia de recoger algo de comida y llevárselo a la boca. Entonces, el desvanecimiento consistiría en aflojar su agarre, su mano tocándola, señalándole la cuchara y así sucesivamente hasta que su hijo complete la secuencia de forma independiente. Un ejemplo verbal de prompting. Un padre que le enseña a un hijo a deletrear la palabra bola, diciéndole spill ball, y luego le pide al niño que le dé la respuesta correcta. B-A-L-L. 13. Token System o sistema de fichas. Es el sistema de fichas una estrategia en la que el estudiante recibe una ficha después de completar una tarea académica o específica o utilizar un comportamiento apropiado. Cualquier cosa que sea visible y contable se puede utilizar como ficha. Un ejemplo de token. Un recuerdo, la concha fue una muestra de su viaje, algo usado para indicar autenticidad, autoridad, etc. Un emblema, una insignia, la toga judicial son muestras del cargo o de autoridad. 14. Crisis Emergency, emergencia o crisis. Una intervención de crisis es una forma intensiva de capacitación de cuidadores que ocurre en presencia del cliente durante 72 horas consecutivas, excepto cuando el cliente está dormido. Los cuidadores reciben capacitación constante sobre cómo prevenir y responder a conductas desafiantes. Los desastres naturales, el suicidio, las perturbaciones financieras son algunos de los ejemplos de crisis más comunes a los que los profesionales encargados de hacer cumplir la ley deben responder. Un ejemplo de emergency. En todas situaciones, el procedimiento de emergencia estándar debe incluir evaluar rápidamente la situación, enciende la alarma, llame a los servicios de seguridad y notifique a su encargado de emergencias y evacuar si es necesario. 15. Antecedent Intervention o intervención y antecedente. Implementar intervenciones basadas en modificaciones de antecedentes como operaciones de motivación, establecimientos y estímulos discriminativos. Ejemplo, un terapeuta puede dar un descanso al final de cada hora y pedir al padre que controle al niño cada 30 minutos durante la sesión de terapia. Differential Reinforcement o reforzamiento diferencial. Es implementar el procedimiento de refuerzo diferencial. Un ejemplo es reforzar el contacto visual apropiado durante las conversaciones, recompensar a un niño por utilizar la comunicación funcional en lugar de tener un comportamiento autodestructivo, elogiarlo por completar una tarea de autoayuda de forma independiente. Extinction o extinción.
Un ejemplo, si los profesores decidieran ya no acercarse a Brian para prestarle atención cuando grita, estarían aplicando un procedimiento de extinción a la conducta. Otro ejemplo de extinction o de extinción. Si un estudiante de TEA pellizcaba continuamente a su compañera de clase durante la hora del círculo, el practicante de ABA sacaría a la niña del entorno cada vez. La extinción es la desaparición y eventual eliminación de la conducta indeseable. Si una conducta problemática ya no existe, se dice que está extinta y el proceso se llama extinción o extinction. 16. Session notes, nota de sesión. Genera notas de sesión objetivas describiendo lo que ocurre durante la sesión. Son las notas tomadas por el terapeuta para documentar o analizar el contenido de una conversación durante una sesión de terapia. Nombres del terapeuta y del cliente, fecha y hora de la sesión, las técnicas de enseñanzas utilizadas, la relación del cliente a la terapia, la coordinación de la atención y la firma del terapeuta. 17. Client Dignity o dignidad del cliente. Puede mantener la dignidad del cliente mostrando respeto en todo momento, manteniendo la privacidad y confidencialidad y comunicándose de manera efectiva y profesional. Ejemplo de Client Dignity. Interactúe con el cliente respetando sus elecciones y necesidades. Involucrar a los clientes durante todo el tiempo en su trabajo diario, cómo quitar el polvo, cómo doblar la ropa y caminar hasta el buzón para recoger el correo. Anime a su cliente a hacer todo lo posible por sí mismo. 18. Professional boundaries o límites profesionales. Como terapista, trabajar íntimamente con las familias significa que mantener los límites puede ser difíciles, pero es muy importante hacerlo. Los clientes ayudan al terapeuta a evitar el agotamiento, mantener el nivel de seguridad, tanto para ellos como para las familias, ayudarlos a mantenerse enfocados en el cliente y modelar una comunicación adecuada con la familia. Cuando se violan los límites en una situación terapéutica puede ser muy perjudicial. Por eso es importante establecer antes de comenzar a trabajar con su cliente y su familia. Un ejemplo de esto es, en lugar de rechazar un regalo a un miembro de la familia, explique por qué no puede aceptarlo. Utilizando un lenguaje sensible y adecuado, describa con calma cómo un gesto como ese puede ser perjudicial para la relación terapéutica y proporcione una alternativa. Como regla general, se recomienda que los terapeutas no acepten obsequios de los pacientes y de sus familiares para mantenerse claro con los límites profesionales. 19. Supervision Requirement o requisitos de supervisión. Dice, por ejemplo, describir los estándares de supervisión de BACV para RBTs. Ejemplo, como requerimiento, dice total de horas de supervisión y como detalle 2.000 horas. Como requerimiento, el porcentaje de horas supervisadas. Detallamos un mínimo del 5%, es decir, 100 horas. Como requerimiento, ¿cuál es la frecuencia de supervisión? En detalle ponemos mínimo 2 horas por mes. Con otro requerimiento, ¿cuál es la documentación del paciente? Y en detalle ponemos que están revisadas al menos 2 veces por mes. La Junta de Calificación de Analistas de Comportamiento o BACV establece que como RBT debes recibir un mínimo del 5% del total de tus horas de trabajo por mes de supervisión continua. Ahí vimos en el ejemplo, si son 2.000 horas de terapia, pues el mínimo del 5%, estamos hablando de que tienes que ser supervisado 100 horas al menos. Número 20. Clinical Direction o dirección clínica. Se refiere a la supervisión o vigilancia del caso por parte de la BCBA. En la mayoría de los casos, los técnicos de comportamiento registrados o RBT brindan atención directa. La BCBA o la supervisora brinda orientación específica para cada caso, entre 10 y el 20% de las horas de tratamiento directo.